Gracias a todos por la invitación en primer lugar. Un saludo a los miembros de la mesa y por supuesto a los miembros de Politay que siempre tienen esa gentileza de hacer este tipo de eventos y también por supuesto de invitarnos, y creo que por eso es importante agradecer. Sin lugar a dudas, el escenario que se nos presenta es bastante complejo. Los que venimos de la ciencia nos gusta construir escenarios y para eso nosotros nos avisoramos con el tema del manejo de la prospectiva. Utilizamos ahí diversos modelos y construimos un modelo optimista, un modelo pesimista y un modelo esperado. Eso es fundamental, sobre todo en las ciencias políticas, en la ciencia de la economía y en la construcción social de un país sobre todo. Pero sin embargo, es importante que nosotros nos hagamos la pregunta, ojo, yo parto de la siguiente premisa, ojo, yo no doy todavía por sentado que la señora Fujimori ha ganado la presidencia de la República. Yo parto de esa premisa. No caigamos en esa narrativa, porque esa narrativa ahora que resulta que todos los medios de comunicación salen a decir que la señora Fujimori ya es presidenta de la República. Yo en lo personal, no sé si ustedes que están acá les gusta el fútbol, pero un partido de fútbol termina el último segundo cuando el árbitro dice se acabó el partido. Mientras eso no ocurra, yo en lo personal no voy a decir si hay ganador o hay ganadora. Hay que esperar hasta el último segundo cuando el Jurado Nacional de Elecciones declare y proclame al ganador o a la ganadora. Ahora, la pregunta es, en primer lugar, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Sin lugar a dudas, hemos llegado a esta situación por diversos factores. Un factor fundamental es porque nosotros, la ciudadanía en general, hemos permitido que se imponga el miedo sobre la política y la esperanza. Durante estos últimos 10 años, que yo le llamo la década perdida, que empezó el 2016 y esperemos que termine este 28 de julio, y esperemos que no se inicie otro quinquenio perdido. En esta década perdida, fundamentalmente ha existido lo que es la política del miedo, del terror, del terruqueo, de todos sus niveles y todos sus sentidos. Mientras por un lado nos han metido el miedo, por otro lado han saqueado al país. Es decir, han combinado lo que es el tema de las economías mercantilistas con las economías criminales. Y por supuesto, el terruqueo, avivando presentemente, muy cesantemente, lo que es el tema de Sendero, el terruqueo en general. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esta situación? Sin lugar a dudas no hemos tenido capacidad de dialogar, es una autocrítica que tenemos que hacernos. Pero por otro lado, también es importante decir que nosotros como sociedad civil hemos abandonado el debate. Le hemos dejado única y exclusivamente que el debate se dé en el Congreso de la República. Y ese error, en este periodo que se inicia, no debemos de cometerlo. Y es por eso que Politay, las universidades en general, y ustedes los estudiantes, y los académicos, y los profesionales, los ciudadanos en general, tenemos la obligación de hacer espacios democráticos fuera del Congreso de la República, ya sea en los consejos regionales, ya sea en los consejos municipales, en los colegios profesionales, en las universidades, en los sindicatos, en los gremios empresariales, incluso también. En todos esos espacios tenemos que hacer la política. No abandonemos ese espacio porque ahora, ¿qué ha ocurrido? Simplemente le hemos dado cheque en blanco. Y es por eso que en este proceso electoral que hoy llegamos, han habido entre el 2023 y el 2024 cerca de 18 modificaciones a las leyes, al sistema electoral. Cerca de 18. Y la más vergonzosa fue cuando eliminaron las PASO. Es decir, siguen. Es más, ni siquiera se han cansado de modificar las leyes electorales cuando en estos días han cambiado la ley que está vigente y según la ley es intangible el tema para postular a las elecciones municipales y regionales. Han cambiado. En estos momentos, queridos amigos y amigas, el partido Fuerza Popular debería de perder la inscripción. Pero sin embargo cambiaron la ley. Cambiaron la ley para no perder inscripción. Entonces eso es lo que nos espera. Le hemos dado cheque en blanco a estos señores, a estos piratas de la política. Hay que decir con todas sus palabras, son piratas, no son políticos, son mercantilistas.
Y en ese sentido, lo que corresponde en esa oportunidad, además de hacer estas observaciones que estamos haciendo, la primera propuesta, sin lugar a dudas, tenemos que hacer el gran esfuerzo de generar espacios democráticos, donde generemos debate y, por supuesto, propuestas. Hay que ser también propositivos. Tampoco podemos quedarnos en el llanto y en lo que es la queja y en el lamento. Por eso está la academia. Sin lugar a dudas, hay grandes temas que tenemos que hacer y hacer la lucha constante y permanente. Por eso es importante que también desde nuestro objetivo tengamos que hacer una visión. ¿Y qué tiene que sentirse esas propuestas? Yo en lo personal considero que esa propuesta debe concentrarse en un profundo amor por el Perú. Nosotros tenemos que amar a nuestra patria. ¿Y el amor qué significa? Tener una sociedad donde hay oportunidades para todos. Amor significa que todos los jóvenes del Perú tengan una oportunidad de educarse. Amor significa que todos los peruanos y peruanas tengamos acceso a una buena educación y a una buena salud, acceso a salud de calidad. No estar mendigando como el caso del COVID, cuando tener una cama UCI costaba $80,000 y esos miles de peruanos morían precisamente por el saqueo y el mercantilismo del manejo de la salud. Amor significa darle la oportunidad al agricultor, un gran público a nivel nacional que está totalmente invisibilizado. Cerca de 3 millones de familias que viven en el mundo rural están abandonados y sin embargo vemos la contradiferencia que están ubicados las grandes exportadoras. Amor por el país significa que nuestros ancianos tengan una vejez llena de primavera, no un largo otoño. Y en ese sentido, los políticos y los demócratas, con mucha humildad, debemos pedirle perdón al país. Debemos pedirle perdón al país en un eventual triunfo de la señora Fujimori que esté accediendo a este cargo, porque no hemos sido capaces de enfrentarla a esta lacra social y política a nivel nacional. Y ahí tenemos que pedirle perdón al pueblo, porque no hemos sido capaces de confrontar y enfrentar a esta fuerza oscura, a esta fuerza del mal. Y en función de ese perdón, por supuesto, tenemos que volver a unirnos. Tenemos que establecer una conciencia cívica, patriótica y democrática, en la que todos estemos unidos. Si nosotros hacemos un análisis así estrictamente académico y matemático y estadístico, ¿cuántos peruanos somos los que conformamos el padrón electoral? Los que conformamos el padrón electoral somos cerca de 27 millones. De esos 27 millones ha habido gran ausentismo. Y además que había ausentismo, hay muchos que han votado en blanco y viciado. De esos hay otros que están los otros. Y en la primera vuelta, la señora Fujimori debe haber sacado solamente el 10% de la votación. Roberto Sánchez debe haber sacado entre 5 a 6%. Por lo tanto, si la señora Fujimori se erige como la ganadora de este proceso electoral, cerca del 90% no han votado por ella. Por lo tanto, es importante que nosotros también analicemos que el Perú, como producto de este resultado, es un país diametralmente fracturado. No solo desde el punto de vista social, económico, político, sino también económico y geográfico. Estamos totalmente fragmentados. En ese sentido, se requiere hacer una gran alianza, un frente que tengamos la capacidad de contener a un eventual triunfo de la señora Fujimori. Por lo tanto, la tarea es grande la que nos espera y tenemos que unirnos, pero sin embargo, jamás dejemos de olvidar que una de las propuestas grandes que tenemos nosotros que hacer es que más allá de la parte institucional, como aquí se ha dicho, más allá del rescate del equilibrio de poderes que tenemos que rescatar, más allá de lo que significa rescatar la gestión pública, porque la gestión pública también está totalmente trastocada, tenemos que pensar en la modernidad de verdad, en la transformación pública del Estado. Pero para hacer la transformación pública del Estado, algo que yo vengo pregonando, y a veces algunos me escuchan, otros no, pero en esta campaña, gracias, se me han escuchado muchos, que se necesita la gran transformación digital del Estado. Hay que modernizar al Estado. ¿Por qué tenemos que hacer la gran transformación digital? Para que el gobierno del Estado sea eficaz y transparente y que promueva la inversión pública y la inversión privada. Tenemos que hacer grandes cambios, tenemos que generar un proyecto de desarrollo, no solo hacer la contención democrática, el rescate de la institucionalidad, sino también tenemos que hacer una propuesta de desarrollo a nuestro país, que sobre todo, en lo personal considero que debe estar orientado por 3 virtudes humanas, en mi concepto las más elevadas, que son la justicia, la libertad y la solidaridad. Ahí me quedo, digo. Gracias.
Gracias.